Buenos días, alabado sea el Señor. Siempre tan feliz de ver a los jóvenes tomando esas decisiones, por Jesús y por la eternidad. Y sé que hay otros que están al borde de eso y que están estudiando y continuamos orando por nuestros jóvenes, que la próxima generación comprometa sus vidas con el Señor. Sabes, mientras estaba orando sobre qué compartir esta semana, el Señor me impresionó para hablar sobre algo que es muy básico y fundamental, pero creo que es bueno para nosotros recordar estas cosas. Hay pocas cosas que son más importantes que los 10 mandamientos. Hay un solo Jesús, una Biblia, un Espíritu Santo, pero desafortunadamente hay cientos de diferentes denominaciones cristianas y las diferentes denominaciones discutan sobre diferentes puntos teológicos. Estoy seguro de que algunos no están de acuerdo con nosotros, pero hay algunos que no están de acuerdo consigo mismos, sobre todo desde el modo de bautismo, ya sea que necesites o no hablar en lenguas, si recibes el Espíritu Santo, si el vino durante la comunión debe fermentarse o no, ya sea que lo hagas cada semana o una vez al año. Esto es solo una gran cantidad de diferentes doctrinas sobre las que las iglesias debaten y discuten, y algunas cosas son más importantes que otras. Incluso dentro de nuestra iglesia encontrarás alguna diferencia de opinión sobre quién comprende los 144.000 y entender las 7 trompetas y Daniel 11, y sabes, hay algunas cosas que tal vez no son esenciales. Pero si hay algo que es esencial para entender, pensaría que sería lo que dicen los mandamientos de Dios, que es pecado. Estas son prioridades, son asuntos muy importantes. Así que esta mañana pensé en recordarte algo que es un cambio obvio de lo que veo como verdad bíblica. Si Jesús viniera al área del Sacramento esta mañana y caminara por las calles de la ciudad y viera las diferentes iglesias que tienen la palabra cristiano en él, encontraría el 90%, tal vez 95% de las puertas cerradas en sábado. Y supongo que eso lo afligiría, porque el sábado es uno de los 10 mandamientos. Por lo que nuestro mensaje de hoy ¿es el domingo realmente sagrado? Y comenzaremos desde el inicio. Algunos de ustedes conocen la historia del caballo de Troya. El caballo de Troya es una historia y creemos que parte de ello está basada en la verdad. Puede haber algún mito mezclado, pero según la historia, la ciudad de Troya estaba siendo asediada por los griegos. La ciudad de Troya estaba en algún lugar del estrecho de Dardanelos, allí en Turquía, y durante 10 años los griegos intentaron derrocar a Troya, pero no pudieron atravesar sus grandes muros y pudieron resistir el asedio, por lo que alguien ideó un plan inteligente e hicieron un caballo gigantesco de algunos de los barcos naufragados que estaban en la orilla, un gran caballo de madera. Lo pusieron sobre grandes ruedas y dijeron que era una ofrenda al dios Atenea. Ellos se estaban retirando de la batalla y durante la noche empujaron al caballo hacia las puertas de Troya en una ofrenda a Atenea que para perdonarles que no fueran capaces de conquistar la ciudad de Troya. Y fingieron retirarse, los barcos zarparon, en realidad simplemente salieron fuera de vista y un hombre fue dejado, atado con el caballo, supuestamente era un prisionero, en realidad era uno de los griegos. Dijo, sí, hicieron este gran caballo como una ofrenda a Atenea para que los favorecieran. Sabían que sería demasiado grande para que entraran en tu ciudad y por eso lo hicieron tan grande. Ellos dijeron, oh, tenemos portales suficientemente grandes como para meter bien a este caballo. Lo que no sabían es que los griegos habían puesto una pequeña fuerza de soldados de élite, media docena de soldados dentro del caballo. Y dijeron, queríamos la bendición de Atenea en nuestra ciudad. Y entonces pensaron que tal vez si recibimos la bendición de sus dioses dentro de nuestra ciudad, entonces estaremos a salvo en el futuro. Y entonces trajeron el caballo de Troya dentro de la ciudad y cerraron las puertas. Pues esa noche los griegos regresaron y hubo una señal dada por el supuesto esclavo que había venido junto con el caballo, que les mostró una luz. Los soldados fueron liberados del caballo, ellos fueron y abrieron la puerta de la ciudad a tiempo para que los griegos entraran, y Troya cayó por el caballo de Troya. Ahora la moraleja de la historia es que a veces traemos algo del enemigo y creemos que será una bendición y realmente contiene una maldición. Es como si estuvieras recibiendo un virus en tu iglesia, en tu ciudad
o tu nación al adoptar algo del enemigo. Y eso tendrá más sentido a medida que avanzamos, comenzando desde el principio. Génesis capítulo 2. Dios hizo el mundo en 6 días, no realmente 7 días, porque no había terminado de crear hasta que después de la semana completa. Él hizo una cosa más, hizo un día. Así los cielos y la tierra se terminaron y toda la multitud de ellos, y en el séptimo día Dios terminó su trabajo que él había hecho y descansó el séptimo día de todo su trabajo que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, lo hizo santo, porque en él descansó de todo su trabajo que Dios creó. No lo hizo santo para sí mismo, lo hizo santo para que la humanidad recuerde. La Biblia dice que el sábado fue hecho para el hombre, no dice que el sábado fue hecho para los judíos. La palabra ahí es antropos, significa la humanidad. Y es la primera vez que también encontrarás la palabra 7 mencionada 3 veces. Dice 777, es un número asociado con Dios. El séptimo día, el séptimo día, el séptimo día. Muy específico. Llegas al último libro de la Biblia, tiene otro número. El hombre fue creado el sexto día y es 666. Tienes esta competencia entre la adoración de Dios y la adoración al hombre, que continúa a través de la Biblia. Ahora vas a los 10 mandamientos y los encuentras en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni su hijo, ni tu hija. Pero es muy claro que dice que hagas todo tu trabajo 6 días. El séptimo día es tiempo sagrado. Este es uno de los 10 mandamientos pronunciados por la voz de Dios. No son 10 sugerencias, no son 10 recomendaciones. Dios habló con su propia voz, escribió con su propio dedo su ley eterna, ley moral, para toda su gente, para todo el mundo. Así que, ¿qué día es el séptimo día? Algunas personas dicen que no puedes realmente saber. Bueno, pues usando la Biblia, o bien comencemos con el diccionario. En el diccionario, séptimo día es sábado, el séptimo día de la semana. Vamos a la Biblia. Nos dice que Jesús fue crucificado en el día de preparación, que sabemos que es viernes. Luego dice que fueron a casa y guardaron el sábado, de acuerdo con el mandamiento del séptimo día, y luego se levantó, vinieron a la tumba el domingo por la mañana, temprano, el primer día que la gente lo llama el domingo de Pascua. Así que incluso puedes ver en la Biblia que está bastante claro. En 100, y no es de esta manera en inglés llaman el séptimo día Saturday, pero en muchos otros idiomas, español, ¿cómo se dice Saturday? Sábado. Portugués, sábado. Ruso, subota. Tengo algunos rusos aquí. Y en 105 lenguajes del mundo, la palabra para séptimo día de la semana, lo que llamamos Saturday, es el día sábado. ¿No es interesante? Así que, ¿por qué todos van a la iglesia el domingo? ¿Es domingo sagrado? ¿Cuándo sucedió eso? Algunos dicen que el calendario cambió. Bien, ha habido un par de cambios en el calendario. Aquí hay un ejemplo de uno. Cuando pasamos del calendario juliano al calendario gregoriano en 1582, notará lo que sucedió. Agregaron 10 días para compensar las estaciones. También pusieron los años bisiestos para que mantuviesen las cosas en orden. Y fue al octubre 1, 2, 3, 4, 15. Así que cambió el calendario, sí. ¿Cambió el ciclo semanal? Absolutamente no. Fue del miércoles, jueves, viernes, sábado. El ciclo semanal nunca ha cambiado en el calendario. Alguien escribió una carta al Observatorio Naval de los Estados Unidos y dijeron, ¿hubo cambios en el calendario a través de la historia que afectaron el ciclo semanal? Respondieron y dijeron que no conocen ningún registro de ningún cambio en el calendario que ha afectado alguna vez la continuidad del ciclo semanal. Y por lo tanto, cuando la gente dice con un desafío, no sabemos qué día es realmente el sábado y el domingo, porque el calendario ha cambiado, creo que siempre es interesante. Nunca tienen un problema con un calendario hasta que supieron la verdad del sábado. Luego dicen que el calendario fue cambiado, no lo sabemos. Y si no crees eso, entonces tienes la evidencia de 15 millones, 16 millones de judíos en todo el mundo. Y puedo entender que si algunos de ellos naufragaron en una isla desierta y pierden la noción del tiempo, y dicen que ya no recordamos qué día es el sábado, pero es muy poco probable que toda la nación se olvide. Con eso en mente, ¿qué día es el día del Señor? Ahora muchos cristianos dirán que tienes el día de reposo, que es lo que los judíos guardaron, y luego tienes el día del Señor, que es lo que los cristianos enseñan y lo obtienen del capítulo de Apocalipsis 1. Lo siento, sí, Apocalipsis 1, versículo 10, donde Juan dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor,
y escucho una voz detrás de mí como el sonido de una trompeta. Así que este es el comienzo de Apocalipsis. Así dicen que este es el día del Señor. Pero no hay un solo versículo en la Biblia que diga que se refiere al día del Señor. De hecho, es lo contrario. Juan fue encarcelado por Roma en la isla de Patmos, donde tenían minas, y los prisioneros estaban obligados a trabajar en las minas. Pero Juan se negó a trabajar en el sábado, y es cuando el Señor le dio la visión. No dice nada en el texto que este es ahora un nuevo día de adoración, diferente para los hijos de Israel o para los cristianos. ¿Qué dice la Biblia sobre el día del Señor? Isaías 58:13. Si apartas tu pie del sábado, de hacer tu placer en mi día santo. ¿Qué día es el día del Señor? Día sábado. Mira este. Éxodo 6, acabamos de leer los 10 mandamientos. 6 días debes trabajar y hacer todo su trabajo, pero el séptimo día es el sábado de los judíos. ¿Eso dice? Lo que dice sábado es el sábado del Señor. Y Jesús dijo que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Todas las cosas que fueron hechas por Cristo, e incluso cuando escribió los 10 mandamientos. Sí. Así que si el sábado es el día del Señor, ¿por qué tanta gente adora los domingos? ¿Sabes? Esto estaba en nuestra lectura de las Escrituras. Jesús les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El guardar el domingo no está basado en las Escrituras. Se basa en una tradición que les voy a demostrar a través de la Biblia a medida que avanzamos aquí de la historia. Algunos de ustedes escucharon esta interesante historia donde creo que el zar Nicolás miró un día fuera de las paredes de su palacio y se dio cuenta de que este guardia siempre había estado parado en este lugar oscuro en la pared. No había portón, no había puerta. Entonces un día estaba caminando en el jardín, subió al jardín y dijo, ¿por qué estás parado exactamente aquí? El guardia estaba muy nervioso y él dijo, tengo órdenes de estar aquí, Su Majestad. El zar preguntó, ¿sabe por qué? No, siempre hemos tenido a alguien aquí las 24 horas del día. Así que fue al capitán, ahora que el zar estaba muy curioso, y dijo, ¿por qué siempre tenemos un soldado parado en ese lugar remoto en el jardín? No hay nada allí. Y dijo, bueno, hemos tenido esta orden durante años, siempre hemos tenido 24 horas al día un guardia, tiene que estar estacionado allí, ha sido ordenado en los archivos. Por lo que el zar fue para mirar los archivos para tratar de averiguar por qué hay un soldado allí, y los archivos habían dicho 100 años antes que Catalina la Grande estaba entreteniendo invitados. Uno de sus invitados vino, un dignatario de otro país, y le regaló un rosal exótico. Plantaron el rosal y ella dijo que no quiero que esto sea pisoteado, que un guardia proteja bien mi rosal. El rosal murió 5 años después de haberlo plantado. Pero en ese momento estaban ya con el hábito de proteger ese lugar, y así 100 años, un guardia estaba parado allí sin cuestionar por qué estaba parado allí. Era una tradición. Y todavía hay tradiciones que cristianos protegen, que no tienen ni rima ni razón, excepto que es una tradición, no hay razón bíblica para eso. Así que algunas de las otras escrituras habían explicado esto. Ezequiel 22, versículo 26 y versículo 31. Sus sacerdotes violaron mi ley y profanaron mis cosas santas. No pusieron diferencia entre lo profano y lo sagrado. Escondieron sus ojos de mis sábados, y estoy profanado entre ellos. Por lo tanto, derramé mi indignación sobre ellos. ¿Sabes? Una de las razones por las que me convencí de la verdad del sábado es porque después de que aprendí estas cosas, fui a mis pastores y solía ir a la iglesia el domingo. Estaba tan metido en el cristianismo que iba a varias iglesias diferentes. Una iglesia dijo que tendríamos un estudio bíblico los miércoles por la noche. Estaría allí y luego iría a otra denominación. Estaría en su servicio. Otra tendría un servicio especial temprano en la mañana. Fui allí. Iba a 4 o 5 iglesias diferentes que estudiaban con todos estos grupos. Tenía hambre, no podía tener suficiente. Pero cuando supe lo del sábado, pregunté a los diferentes pastores y dije, entonces, ¿por qué vamos a la iglesia los domingos? Y si le preguntas a 10 pastores diferentes, obtendrás 11 respuestas diferentes. Uno diría, y estos son solo algunos ejemplos, Doug, ya no estamos bajo los 10 mandamientos. Ahora estamos bajo gracia. Dije, ¿qué significa eso? ¿Es decir, que no necesitamos guardar los 10 mandamientos? Dijeron, bueno, no estamos bajo la ley. Yo les dije, ayúdenme a entender esto. ¿Está bien ahora matar? No. ¿Robar? No. ¿Mentir? No. ¿Cometer adulterio? No. Lo que realmente querían decir, hay un solo mandamiento que ya no debes recordar. Es el sábado. Y digo, ¿no es el que dice que debes recordar? Así que no tenía sentido. Y hablé con otro que dijo,
Por la resurrección de Jesús, se levantó en el primer día de la semana, y por lo tanto es el nuevo día de reposo cristiano. Eso suena hermoso. ¿Dónde está la escritura que nos dice eso? Bueno, no hay una escritura específica, pero hemos tenido una larga tradición, como si hubiera algo de valor en eso. Y luego tuve otro amigo, él fue el más creativo, y dijo, Doug, en los días de Josué, recuerdas que Josué rezó y el sol paró. El sábado se convirtió en domingo. Y dije, qué interesante, digo, ¿por qué continúan manteniéndolo en el séptimo día por otros 1500 años después de eso? Y él no pudo responder eso. Y todos estaban dando diferentes historias, no estaban de acuerdo entre ellos. Dije, algo anda mal. Están ocultando sus ojos de una verdad muy obvia, porque han contado el costo. ¿Qué significará si defiendo esta verdad bíblica? Perderé a mi congregación, seré muy impopular. Sé de pastores que se han pronunciado y les costó. Sé de algunos pastores se pusieron de parte de la verdad y la mayoría de la iglesia los siguió en la verdad del sábado. Así que siempre es mejor. Así que lo que haremos ahora, si queremos saber por qué un cristiano guardaría el domingo en lugar del sábado, el primer día en lugar del séptimo, vamos a ver todas las referencias al domingo, excepto que te das cuenta de que la palabra domingo no aparece en el Nuevo Testamento. A veces oirás la palabra Sunday, si estás leyendo la traducción King James. Sunday no es domingo. Sunday significa varios. Dios habló de varias maneras con los profetas en el pasado, lo que significa de diferentes modos. Entonces, si miras cada referencia al primer día de la semana, al que comúnmente nos referimos como domingo, podrías encontrar que sí hay un cambio. Hay 8 referencias en el Nuevo Testamento y nadie va a discutir el Antiguo Testamento porque está muy claro que es el séptimo día allí. Así que lo tomaremos uno por uno. ¿Eso suena justo? Y los veremos y veremos lo que dice la Biblia. Mira, las primeras 4 referencias son simplemente históricas, están hablando sobre el tiempo de la resurrección. Mateo 28, versículo 1, al final del sábado. Mi amigo Harold Camping, digo amigo un poco sarcásticamente, me disculpo, Harold Camping fue el fundador de la estación de radio Family Radio, una buena estación. Yo los escuché, pero él solía responder preguntas bíblicas y él siempre, cuando la gente preguntaba sobre el día de reposo, él iba a este versículo. Decía, ¿ve lo que dice allí? Significa que el día de reposo ha terminado. No necesitas guardar más el sábado. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que esa semana, después de la crucifixión, después de que terminó el sábado, está diciendo que vinieron temprano en la mañana, en el primer día de la semana. Tratas de construir toda una doctrina de ahí. Les digo que hay 11 respuestas diferentes y le preguntan a 10 pastores diferentes. Ya que comenzó hacia el primer día de la semana, ¿ahora es un nuevo mandamiento para mantener el primer día? ¿Te parece incorporado en todo lo que dice que ahora tenemos un nuevo día de reposo, el primer día? No, es un simple registro histórico. ¿Era importante que Jesús resucitara el primer día de la semana? Absolutamente. ¿Hace que sea un nuevo sábado? ¿Hay algo de malo en el séptimo día por lo que Dios tuvo que cambiarlo ahora? No. ¿Fue el séptimo día de reposo elegido antes o después del pecado? Antes del pecado, es parte del plan perfecto de Dios, no tiene nada de malo. ¿Dios hizo cosas importantes el jueves? ¿Fue la cena del Señor importante? Fue un jueves. ¿Hace que sea un nuevo sábado? ¿Qué tan importante es la crucifixión? ¿Qué día de la semana fue? Viernes. ¿Es ahora un día de reposo? No para nosotros, sí lo es para los musulmanes. Por lo que el Señor hace cosas diferentes, pero no nos ordenó guardar otro día como el primer día. Sería como decir que Él cometió un error en el séptimo día, ahora es la primera. Marcos 16:9 es una referencia muy similar. Ahora que cuando Jesús resucitó el primer día de la semana, se apareció por primera vez a María Magdalena. ¿Ahora ven aquí incorporado un nuevo mandamiento? No, no hay nada, simplemente hay un registro de lo que sucedió. Juan 20 es muy similar. El primer día de la semana llega María temprano mientras aún estaba oscuro. Ella vino a la tumba nuevamente, un registro histórico. No hay una nueva voz de una montaña, ningún nuevo dedo escribiendo una ley en piedra que dice que ahora el primer día será nuestro nuevo sábado. No hay nada. Marcos 16, 1 y 2. Y ahora cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, trajo especias para que pudieran venir y ungirle. Ahora, esto para mí es en realidad una prueba de que el séptimo día seguía siendo importante. Si Jesús les había enseñado a los apóstoles que ya no necesitaban guardar el sábado, o que el séptimo día no iba a ser importante,
no iba a ser significativo para ellos, ¿por qué era tan importante para los discípulos que no terminaran de embalsamar su cuerpo el viernes cuando se ponía el sol? Sabían que Jesús no estaría contento porque hay mucho trabajo involucrado y dijeron esperemos hasta después de que pase el sábado. Por eso esperaron porque el sábado era importante. Sabes, Jesús incluso guardó el sábado en su muerte, murió el viernes, descansó a través del sábado y resucitó después de que terminó. Por lo que la idea de que se haya eliminado no funciona. No hay ningún mandamiento aquí. ¿Ok? Ups. Muy temprano por la mañana, el primer día de la semana en que llegaron a la tumba cuando el sol volvió a salir. Solo nos está contando lo que sucedió allí. La siguiente referencia está en Lucas 23, versículo 56. Dice que regresaron y prepararon especias y aceites aromáticos que descansaron el día de reposo de acuerdo con los mandamientos. Por lo que prepararon, ese fue el día de preparación, que tenían todo listo. Eso es lo que llamaríamos viernes. Guardó el sábado según dice la ley judía. Lucas era un gentil. Dice el sábado, como si todo cristiano sabrá sobre esto, y está escribiendo años después de la crucifixión. Podría haber dicho el antiguo sábado judío, y dice de acuerdo con los mandamientos, no según los antiguos mandamientos. Todo dice como si todavía es válido. El primer día de la semana, muy temprano en la mañana, cuando vinieron al sepulcro, la tumba. ¿Hay algo aquí que diga, y Dios estableció un nuevo día de reposo? Así que nosotros estamos viendo todas las referencias al primer día y estamos buscando ese mandamiento. Y conozco un evangelista, fue muy dramático cuando predicó sobre este tema. Él traería $1000 y lo pondría al frente para que todos lo vieran, y dijo, esta noche voy a regalar esto a cualquiera que me pueda mostrar este texto perdido en la Biblia. Lo que quiero de ti es mostrarme un mandamiento en la Biblia que me mande guardar el primer día como el nuevo sábado cristiano. Por supuesto, todos estaban muy callados porque no está allí, y siempre tenía que llevarse su dinero a casa. Así que estaba feliz de hacerlo. Ahora vamos al sexto texto, que se refiere al primer día de la semana, y habla si es un nuevo día de reposo. Esto está hablando sobre el día de la resurrección. Dice que ese mismo día en la noche, espere, ¿qué día es ese? El primer día. ¿Cuándo comienza un día y termina en la Biblia? Así que cuando está hablando del mismo día en que Cristo resucitó el primer día de la semana por la noche, está por convertirse en lunes. ¿Ven lo que sucede? Cuando se cerraron las puertas, los discípulos se reunieron para inaugurar un nuevo sábado. ¿Es por eso que están reunidos? Dice que se reunieron por miedo a los judíos. Los judíos decían que el cuerpo había sido robado, pensaron que iban a venir a buscarlos, y Jesús se encontró con ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora también lo mirarán más tarde, creo que es el versículo 26 del mismo capítulo, que dice, 8 días después se reunió con ellos nuevamente, esta vez Tomás estaba allí. ¿Qué es 8 días después del domingo? 7 días después del domingo sería domingo. 8 días después del domingo es lunes, por lo que también se reúne con ellos un lunes. ¿Eso es un nuevo sábado? Así que la idea de que Jesús hizo algo y se reunió con los discípulos, que se encontró con ellos junto al mar cuando estaban pescando, obviamente, si estaban pescando no era sábado, pero él se reunió con ellos. También se reunió con ellos durante un periodo de 40 días después de la resurrección. ¿Dice este pasaje que el domingo es santo? Y este pasaje es el 1 Corintios 16, versículo 2. Solo tenemos uno más después de esto, pero este es uno que algunas personas usan. Dicen que esto es una prueba de que los discípulos estaban guardando el domingo como el nuevo sábado cristiano. Pablo dice en el primer día de la semana, en la forma en que realmente dice en el original es al comienzo de la semana. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo está en su camino para Asia, en camino a Jerusalén, para tomar una ofrenda especial de las iglesias en Jerusalén. Él se está apresurando, hay una hambruna, están hambrientos. Él dijo, miren, al comienzo de la semana, ellos ponían sus cuentas en orden al primer día de la semana. Todos apartan algo cuando han hecho su contabilidad para que no haya una ofrenda de la iglesia cuando venga. En realidad está diciendo todo lo contrario. No se trata de pasar el plato el domingo por la mañana. Dice que al comienzo de la semana toca poner algo aparte para que no tengamos una recolección cuando venga. Más bien, ya está listo para dármelo. Estoy apresurado y estoy en camino. ¿Es esto? ¿Este es el nuevo mandamiento del día de reposo?
¿Acaso él dice algo sobre no trabajar en este día? Asegúrense de que nos reunamos para adorar en ese día. Es solo una recomendación práctica que dejen de lado una ofrenda para propósitos de recolección. Ahora, el octavo. Aquí es la pregunta 7 y es la octava y final referencia al primer día de la semana que encontrarás en la Biblia. Y las personas trabajan muy duro para sacarle provecho a esto. ¿Está diciendo que el domingo es un nuevo día sagrado? Miremos juntos. Es Hechos 20, versículo 7. Si tienen sus Biblias, les recomiendo que las abran ahí. Hechos 20, versículo 7. Lucas está contando una historia notable. Descubriremos por qué está contando la historia. Ahora, el primer día de la semana, sí, ese sería el domingo, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan. Ah, ahí lo tienes. Se juntaron para partir el pan porque están teniendo un servicio de comunión. Se están reuniendo el primer día y están teniendo un servicio de comunión. Esto debe ser evidencia de que ahora están adorando el primer día, que es el nuevo sábado. Estoy respetuosamente en desacuerdo. No creo que sea eso lo que están diciendo para nada. Dice que Pablo está listo para partir al día siguiente. Les habla y continúa con su mensaje hasta la medianoche. Ahora, ¿cuándo comienza el primer día? Al ocultarse el sol. Así que cuando dice que se reunieron en el primer día de la semana y es una reunión vespertina, lo que es una reunión del sábado por la noche. ¿Y por qué está hablando tanto tiempo? Porque comenzará un viaje al día siguiente. Y si el domingo es un nuevo sábado, ¿por qué está comenzando un viaje? Sigamos leyendo. Antes que nada, el erudito Horatio Hackett dijo que los judíos calculaban el día desde la tarde hasta la mañana. Según ese principio, la tarde del primer día de la semana habría sido nuestro sábado por la noche. Por cierto, este erudito no es miembro de nuestra iglesia. Solo está siendo honesto. El apóstol celebró su último servicio religioso el sábado por la noche, y en consecuencia reanudó su viaje el domingo por la mañana. Comentarios sobre el libro de los Hechos. Así que Hechos 20 dice que un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana. Cayendo en su sueño profundo, se cae desde el tercer piso y lo toman como muerto, porque Pablo fue largo en la predicación, lo cual es una buena recomendación para que los pastores no prediquen demasiado largo, porque puede ser letal cuando eso sucede. Así que Pablo baja, abraza al joven y dice que su vida todavía está con él. Eutico resucita. Lucas está diciendo esta historia porque él está diciendo que ocurrió una resurrección. Fíjese qué sucedió cuando aparecieron después de que Eutico resucitó. Partieron el pan, ahora están partiendo el pan nuevamente. Comieron y hablaron mucho tiempo, incluso hasta el amanecer. Se quedaron despiertos toda la noche, comieron pan 2 veces y luego Pablo parte. Al día siguiente, por cierto, partiendo el pan en Hechos 2:46. Solo parten el pan en... ¿Qué significa partir el pan? ¿Es siempre en servicio de comunión? Así que continúan diariamente con un acuerdo en el templo y parten el pan todos los días en el templo, partiendo el pan de casa en casa, como Jesús dijo, danos hoy el pan de cada día. Nuestro pan de cada día no siempre significaba el servicio de comunión, significaba comer. ¿Recuerdan el camino de Maús? Entró y partieron el pan con el que estaba comiendo, y ese era un domingo por la noche, que habría sido lunes. Así que no dice en ningún lugar de estos versículos que el domingo es ahora un nuevo sábado. Comieron su pan con alegría, simplicidad y corazón. Al día siguiente Pablo se despidió de ellos, comenzó un viaje que habría sido el domingo. ¿Sería cuando comienzas una larga epopeya? No. El día anterior, el sábado que pasó con ellos todo el día y esa noche predicó. Eutico se cayó por la ventana, resucitó, por eso Lucas cuenta la historia. No está contando la historia para decir que se inauguró un nuevo sábado en Hechos, capítulo 20. ¿Dios no hubiera dicho si uno de los 10 mandamientos hubiera sido cambiado? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuántos escucharon que han cambiado la ley ahora en carretera 65? Ahora pueden ir a 80 millas por hora. ¿No es emocionante? ¿Escucharon? ¿Cuántos de ustedes me creen? Nadie cree en un pastor. ¿Por qué no me creen? Porque saben que si el Estado va a cambiar una ley importante que afectaría a todos, son responsables de anunciarlo a fondo y publicitarlo para evitar accidentes, ¿verdad? Todo el mundo lo sabrá. Ahora, cuando Dios dio el mandamiento del sábado, habló con su... Desearía que sí permitieran 80 millas por hora en la 65 porque es muy lento después de la iglesia cuando sales allí por Pleasant Grove. Pero después de que Dios le dio el sábado, lo habla con su voz, lo describe con el dedo frente a una nación entera. Si va a cambiar eso,
¿No crees que habría algo en el Nuevo Testamento? Habrá algunos que vengan con un poco de batalla sobre eso. Miren todos los argumentos que los judíos tuvieron con los cristianos sobre la circuncisión. Verás que discutieron a lo largo de los escritos de Pablo. Hay un gran debate allí. Tuvieron un gran debate sobre si usted podía comer alimentos sacrificados a los ídolos o no, pero se da cuenta de que nunca hay un debate sobre si debe o no guardar el sábado. Jesús habló mucho sobre el día de reposo, pero nunca habló sobre si debe o no ser guardado, sino de cómo se debe guardar. Siempre se presumió que se mantendría porque es uno de los 10 mandamientos. Dios no va a cambiar uno de los 10 mandamientos sin dejarlo muy claro. Pablo dijo, no he rehuido declararte todo el consejo de Dios. Ahora Pablo está dando todo el consejo de Dios. ¿Por qué Pablo nunca dijo en ninguna parte, por cierto, el nuevo sábado cristiano es el primer día de la semana? Ninguno de ellos dice eso. Y sin embargo, ¿qué hace la mayoría del mundo? ¿Podrían haber cambiado a los discípulos el día de reposo incluso si quisieran? ¿Un discípulo tiene la autoridad para hacer eso? No. Pablo dijo que no se agrega a la palabra que le ordenó, ni le quitarás para que puedas guardar los mandamientos del Señor su Dios que yo mando. En Apocalipsis 22, versículo 19, si alguien le quita palabras a este libro de profecía, Dios le quitará su parte del libro de la vida. No podemos cambiar la palabra de Dios. Algunas personas piensan que todo el sábado está haciendo un gran tratar de algo pequeño. Amigos, no estoy de acuerdo. Creo que este es el tipo de cosas más importantes que los cristianos deben defender. Es uno de los mandamientos de Dios. Algún día todos seremos juzgados por los mandamientos. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Eso es lo que Santiago nos dice. Jesús dijo que el cielo y la tierra, Mateo 5:18, pasará antes de que una jota o una tilde pase de la ley. Y luego Cristo dijo que cualquiera que piense romper uno de los mandamientos más pequeños y lo haga, se hablará como mínimo en el reino de los cielos. Estos son asuntos muy importantes para Dios. ¿Cómo recuerdan los cristianos la muerte de Jesús? ¿Es un nuevo día de reposo? ¿O Cristo nos dio algo? La Biblia nos dice, Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿no sabes que tanto de nosotros como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Cristo nos ha dado algo para recordar su resurrección? Sí. ¿Es un nuevo sábado? No. ¿Qué es? El bautismo. Por lo tanto, fuimos enterrados con Él a través del bautismo en la muerte, solo como Cristo resucitó de la muerte por la gloria del Padre. Así también nosotros debemos caminar en una nueva vida. La muerte, la sepultura, la resurrección del Señor no se reemplaza por un nuevo día de reposo. Se conmemora con el bautismo. Es un recordatorio de la resurrección. Colosenses 2:12, enterrado con Él en el bautismo en el que también fuiste criado con Él, a través de la fe en la obra de Dios que lo resucitó entre los muertos. ¿No es claro? Digan amén. Creo que están muy callados hoy. Entonces, ¿cómo se refiere la Biblia al primer día de la semana? ¿Es un nuevo sábado? Ezequiel 46:1, así dice el Señor Dios, la puerta de entrada del patio interior que mira hacia el este estará cerrada durante los 6 días hábiles, pero el sábado estará abierto. El primer día de esa semana, ¿cómo se llama? Un día de trabajo normal. Ahora, puede estar en un país donde realmente puede ser procesado por violar lo que llaman leyes azules. Hay algunos países donde conozco una mujer, su padre fue encarcelado en Canadá porque estaba trabajando en sus tierras en domingo. Hubo momentos en los que no se les permitía trabajar los domingos, las leyes de los hombres. Por lo que si guardar el domingo no está en la Biblia. Y creo que traté de establecer eso. ¿De dónde vino? Proviene, así como el nombre implica, adoración al sol. Durante años en Roma, y lo obtienen de los babilonios, y se remonta a Egipto. Uno de sus principales dioses fue Ra, el dios del sol, y en todo el mundo antiguo entendieron que algo milagroso sucedía con la fotosíntesis. Cuando los días se hacen más largos y cuando el sol brilla, las plantas salen, la vida sale, los otros animales y herbívoros mejoran y de repente todo brota a la vida en virtud del sol. Ellos entendieron que hay un misterio allí. La fotosíntesis es algo sorprendente. Incluso recibimos electricidad de la luz del sol, ¿no? Los paneles solares. Así que sabían que había energía en el sol, pero en lugar de adorar al que hizo el sol, comenzaron a adorar el sol.
Y Moisés dijo, no levanten los ojos y adoren al sol, la luna y las estrellas, como los paganos. En la época de Cristo, en Roma, su adoración al sol era uno de sus principales dioses, y lo que estaba sucediendo gradualmente es que a medida que la iglesia creció, eventualmente en el tiempo de Pablo, pronto hubo más gentiles que creían en Cristo que judíos. Y muy pronto hay muchos más gentiles en la iglesia que judíos. Y gentiles que quieren comunicarse con sus amigos paganos dijeron, hagamos todos los arreglos posibles para tratar de llegar a ellos. Y así por un tiempo en Roma, en realidad adoran el día del sol, el primer día de la semana, y muchos cristianos, los que adoraban en sábado, sabían que muchos más se unirían a nuestra iglesia si también reconocemos el domingo. Pensaron que estaban siendo evangelistas y entró como un caballo de Troya. Los judíos eran muy impopulares. Te das cuenta de que el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron Jerusalén por la rebelión. Y fue una guerra muy costosa. Los romanos tuvieron que luchar 3 años contra Masada. Y fue una guerra muy costosa que los romanos estaban tan cansados de los judíos que cuando finalmente conquistaron Jerusalén diezmaron a la gente. Fue un asedio terrible. Los cristianos querían distanciarse de los judíos, que se habían vuelto muy impopulares, y pensaron que eran legalistas. Dijeron, bien, en realidad adoramos el día del Señor y porque Jesús se levantó el primer día de la semana, y comenzaron a fabricar teología que no tenía ninguna base bíblica. Déjame continuar y probarte esto. Mateo 15, versículo 9. Y en vano me adoran enseñando las doctrinas de los hombres. Ahora tengo que decir algo aquí. ¿Habrá mucha gente en el cielo que fue a la iglesia en los domingos? Millones. Millones de cristianos que guardaron el domingo estarán allí porque no sabían. ¿Habrá personas en el cielo que tuvieron esclavos? Nos quieren decir que sí, pero sabes que es verdad. De lo contrario, acabas de echar a Abraham del cielo, y a David, y a Jacob. ¿Habrá personas en el cielo que tuvieron varias esposas al mismo tiempo? Sí. Dios es ciego a los momentos de ignorancia, pero cuando sabemos la verdad, debemos caminar en la verdad. Así que sí, habrá algo bueno. Creo que hay gente llenos del Espíritu de Dios, cristianos, en camino al cielo, en muchas iglesias dominicales, que tal vez no entienden estas cosas. El pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. La Biblia dice que si continuamos en pecado después de recibir un conocimiento de la verdad, Hebreos capítulo 10, versículo 26, ya no hay sacrificio. Y así cuando entendemos y luego decimos que voy a hacer lo que dice la tradición en lugar de lo que dice la palabra de Dios, ahí ya es serio. El reconocimiento más temprano de la observancia del domingo es una constitución de Constantino en 321 después de Cristo, que todos los tribunales de justicia, habitantes de ciudades y los talleres debían descansar el domingo. Aquí está el decreto de Constantino. En el venerable día del sol, ¿es sol como hijo de Dios o sol como del sol en el cielo? Es sol. Constantino sabía que los romanos todavía estaban involucrados en adorar el sol, adorar el primer día de la semana, de ahí viene su nombre. ¿Sabes de dónde viene el nombre lunes? Día de la luna. En español lunes, que es también de donde viene lunático. Es cierto, la gente pensaba que la gente con luna llena se volvía loca. Entonces, los diferentes días de la semana fueron nombrados en honor a los diferentes dioses grecorromanos. Y en algún lugar un dios vikingo entró el jueves, Thursday, el miércoles fue el día de Odín, el viernes, Friday, fue de Frida, el sábado Saturno, porque fueron nombrados por los diferentes dioses celestiales y los dioses paganos. Así que dice, en el venerable día del sol, permitió que los magistrados y las personas que residían en las ciudades descansaran. Cerraron todos los talleres, era un sábado, pero dieron permiso a los granjeros para ordeñar sus cabras y hacer su trabajo agrícola en domingo. La iglesia hizo un día sagrado del domingo, y en gran parte porque era el festival semanal del sol, porque era una política cristiana definida para hacerse cargo de los festivales paganos dedicados a las personas por tradición y para darles un significado cristiano. Escrito por Arthur Weigel, El paganismo en nuestro cristianismo. El autor de esto no es miembro de mi iglesia, solo está escribiendo historia. Otro ejemplo de que comenzaron a permitir la idolatría porque dijeron que todos los paganos aman a sus ídolos, obtuvieron sus ídolos de Venus. ¿Cómo se llama? Atena, Mercurio, Apolo, Júpiter, y por eso dijeron, hagamos María, Pedro, Santiago, Juan,
y le dieron todos los nombres cristianos. Dijeron, bueno, les facilitará la transición. Queremos que sea más fácil. Así que se comprometen a tratar de facilitarle la unión a la iglesia. Y empezaron allí muy pronto. Abandonaron el sábado bíblico y los líderes de la iglesia dijeron que festejara el domingo. Lo hizo muy atractivo para los paganos, pero ayunaremos en sábado. Ahora, después de un tiempo de ayuno en el séptimo día, pero festejando en el primer día, ¿qué día disfrutarás? Puedes ver que con el tiempo el sábado se volvió muy impopular, porque en primer lugar dijeron que era el sábado judío y luego comenzaron a decir que festejemos el domingo y poco a poco fue abandonado. Por el siglo V, Sozomen declaró que la mayoría de las iglesias como Constantinopla se reunían el sábado y el primer día, sábado por la noche, pero que en Roma y en Alejandría se reunieron solo el primer día, sábado por la noche, y no más tiempo en el día de reposo. Comienzas a seguir la historia y los padres de la iglesia dicen que hubo una transición gradual que no tuvo nada que ver con las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Es una tradición hecha por el hombre, que el pueblo de Dios se ha alejado de los mandamientos de Dios. Pero en los últimos días deberíamos regresar. Ahora, aquí hay algunas citas de la historia de la iglesia. Esta es la Enciclopedia Católica, volumen 4. La iglesia, después de cambiar el día de descanso del sábado judío o el séptimo día de la semana al primero, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como el día para ser santificado como el día del Señor. Ahora tomé esta foto. Es una copia de granito de los 10 mandamientos delante de una iglesia católica aquí en Sacramento. Si miras muy de cerca verás una foto de mí con mi camiseta tomando una foto reflejada. Aquí me acerqué un poco. ¿No te das cuenta de algo aquí? No tienen el segundo mandamiento. Lo que ponen en su lugar es, no tomes el nombre del Señor en vano, que se supone que es el tercer mandamiento. Eliminan el mandamiento sobre idolatría, no está allí. Toman el cuarto mandamiento y lo convierten en el tercer mandamiento. Y luego para guardar 10 mandamientos, toman el 10º mandamiento y lo dividen. En lugar de no codiciarás, dicen, no codicias a la esposa de tu vecino y luego no codicias la casa de tu vecino. Y deberían hacer un 13º mandamiento, no codiciarás el asno de tu vecino. Deberían haber hecho un tercero, pero trataron de mantenerlo en un total de 10. Dice que el poder de la bestia pensaría cambiar los tiempos y las leyes, y ciertamente hicieron eso. ¿Qué dicen las iglesias dominicales sobre este problema? Ahora amigos, quédense conmigo, voy a leer un poco aquí. Voy a leer las citas de las declaraciones oficiales de los eruditos de otras iglesias para que sepan que algo anda mal. Los bautistas del Manual Bautista. No hay evidencia bíblica del cambio de la institución sabática desde el séptimo hasta el primer día de la semana. Es bastante claro. ¿Amén? Sin evidencia bíblica. Otro comentario bautista que William Owen Carver llama el Día del Señor en nuestros días. Nunca hubo ningún cambio formal o autoritario del sábado judío del séptimo día al primer día cristiano. No está allí. Alexander Campbell, uno de los líderes de la Iglesia de Cristo, no creo que el Día del Señor haya cambiado del séptimo al primer día. Católico. Esto es del libro del cardenal James Gibbons sobre la fe de nuestros padres. Puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. La Iglesia Católica durante más de 1000 años antes de la existencia de un protestante, en virtud de su propia misión divina, cambió el día de sábado a domingo. Admiten libremente que estaban allí. El día santo, el sábado, fue cambiado de sábado a domingo. El día del Señor no basado en la autoridad bíblica, sino en el sentido propio del poder de la Iglesia. Miren el resto de esto. La gente que piensa que la Escritura debería ser su única autoridad, lógicamente debería convertirse en adventista del séptimo día y guardar el sábado santo. Lo reconocen. Aprecio eso. Los servicios católicos apelan, 1995, de Santa Catherine, Iglesia Católica de Catalina, Saint Clarin Boulevard. Aquí uno de la Iglesia Anglicana. ¿Y dónde en las Escrituras se nos dice que debemos guardar el primer día? Se nos ordena mantener el séptimo día, pero en ningún lugar se nos ordena mantener el primer día. Mantenemos santo el primer día de la semana en lugar del séptimo porque la Iglesia lo ha ordenado. Digo que es algo que hicieron los padres de la Iglesia, pero no tienen derecho a cambiar la ley de Dios. Dios dice, bendeciré cualquier día que elijas, o dijo, guardarás mi día, y nos dijo cuál es su día, es el sábado del Señor. ¿Hay algún mandamiento en el Nuevo Testamento para cambiar el día de la semana de descanso de sábado a domingo? Ninguno. Del Manual Doctrina Cristiana. Metodista Harris Franklin Rowe
es un teólogo metodista. Tomemos el asunto del domingo. No hay pasaje que diga a los cristianos que guarden el día. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos 14? Escucho a las personas que aprenden la verdad del sábado diciendo, bueno, esperen un segundo, no necesitamos guardar ningún día. Y van directamente a estos dos versículos, Romanos 14 y Colosenses 2. Los veremos porque no tenemos miedo de ninguno de estos versículos. Romanos 14, versículos 5 y 6, Pablo dice que una persona estima un día por encima de otro, otra estima cada día por igual, que cada uno esté completamente convencido en su propia mente. Así que si quieres guardar el domingo, guarda el domingo, yo guardaré el sábado. ¿Sabes? Nunca escuché a un pastor dominical ponerse de pie y decirle a su congregación que guardan el día que quieren guardar. Nunca te dicen, ¿quieres ir el sábado? ¿Está bien? Bueno, puede haber algunos. En realidad, hay algunos guardando 2 días a la semana porque más de ellos están aprendiendo y más miembros están haciendo preguntas porque están viendo nuestros programas. Conozco a un pastor que me dijo, me estás causando muchos problemas. Pero esto simplemente está diciendo, están hablando sobre la ley ceremonial judía. Es que si usted quiere celebrar la Pascua, los judíos, que eran muy escrupulosos acerca de guardar los festivales anuales, y mira, si quieres guardar ese día, guárdalo al Señor, pero no hagas que otras personas lo guarden. Les digo a los cristianos, algunas personas dicen, ¿se supone que celebramos la Navidad? Dije, mira, si quieres recordar el regalo de Dios dando a su hijo, eso depende de ti. No le digas a otra persona que tiene que hacerlo. No hay un mandamiento sobre eso en las Escrituras. Si lo vas a hacer, no lo hagas por los elfos y Papá Noel. Lo haces agradeciendo que Jesús vino al mundo. Así que ya sabes, depende de ti lo que quieres hacer. Así es como sería ese versículo. Dios diría sobre el sábado, me di cuenta de que tenía un hombre apedreado hasta la muerte por romper el sábado del Antiguo Testamento, pero si quieres guardarlo depende de ti. ¿Es el mismo Dios? No. Es uno de los mandamientos de Dios. El pecado es la transgresión de la ley. El que observa el día lo observa al Señor. El que no observa el día al Señor no lo observa. Así que, ¿qué significa en Colosenses 2, versículos 14 al 16? Ahora vamos a ver esto rápido. Permíteme leerlo. Nota que ahora puedes buscarlo en tu Biblia y quiero que sigas estas palabras con cuidado, porque alguien te preguntará sobre esto. Después de haber borrado la escritura de las ordenanzas, nota que son los avisos escritos a mano de las ordenanzas, que estaban en contra nuestra, nota la palabra en contra nuestra, que era contraria a nosotros, y la quitó de en medio al clavarla en la cruz, desarmando a los principados y poderes. Hizo un espectáculo público de ellos, triunfando sobre ellos. Ahora, ¿de qué está hablando cuando dice que habiendo abolido las escrituras y las ordenanzas? Mira en 2 de Crónicas 33, versículo 8. Que cuidas de hacer todo lo que les he ordenado de acuerdo con toda la ley, el estatuto y ordenanzas de lo de la mano de Moisés. Obtienes 2 leyes, amigos. Tienes los 10 mandamientos y las ordenanzas dadas por Moisés. 10 mandamientos, las ordenanzas de la mano de Dios, la letra de Moisés. Observa que la distinción, Pablo y Colosenses está hablando acerca de las ordenanzas. Deuteronomio 4:13. Por lo que te declaró su pacto de que te ordenó que cumplieras incluso los 10 mandamientos. Está claro, ¿verdad? Y los escribió en 2 tablas de piedra. Además de que el Señor me ordenó en ese momento enseñarles estatutos y juicios para que puedan observarlos. Esas son las ordenanzas, en la tierra que cruza para poseer. Están escritas por la mano de un hombre en papel. Segunda de Reyes 21:8. Solo si tienen cuidado de hacer todo lo que les he mandado, y de acuerdo con toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Tienes los 10 mandamientos y la ley de Moisés, 2 leyes distintas que Dios mantuvo separado. Tienes el arca del pacto. ¿Qué hay dentro del arca? Los 10 mandamientos. ¿Pero qué pasa con las ordenanzas? Toma este libro de la ley y ponlo en el costado del arca. Hay un bolsillo en el exterior del arca del pacto. Del Señor tu Dios, entonces podría estar allí como testigo en contra de ti. Él dijo borrando la escritura de las ordenanzas que fueron en contra de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está clavado en la cruz? ¿Los 10 mandamientos o el sábado ceremonial que se encuentra en la Biblia? Colosenses 2, 16 y 17 avisan. Así que nadie los juzgue en comida o bebida, o con respecto a un festival, o luna nueva, o sábados, con S minúscula, y en plural, sábados. Y él te dice qué tipo de sábados. Sábados que son una sombra de lo que vendrá. Pero la sustancia es de Cristo. Hubo ciertos sábados que vinieron después del pecado. Eran fiestas anuales que eran sombras que anunciaban la venida de Cristo. Fueron clavados en la cruz.
La escritura a mano de Moisés, no el sábado, que era parte de la creación. La Biblia dice que en el cielo vamos a guardar ese día. De un sábado a otro, toda carne vendrá y adorará ante el Señor. Es el sábado anual del que Pablo está hablando. Y, ¿sabes? Revisé para mi propia edificación anoche. Busqué estos versículos, revisé todos los eruditos protestantes, Matthew Henry, Adam Clarke, John Gill, James Foston, Brown Spurgeon, puedes verlo todos. Todos entienden que los sábados fueron clavados en la cruz, fueron los sábados ceremoniales. Es solo recientemente que los teólogos dicen que uno de los mandamientos fue clavado en la cruz. Ninguno de los padres protestantes puritanos creía eso, por lo que es solo una herejía que vino. ¿Dice Apocalipsis que el pueblo de Dios guardará sus mandamientos en los últimos días? ¿Por qué estoy predicando esto? Porque antes de que Jesús venga debe haber un avivamiento. El mensaje de los tres ángeles está llamando a la gente a regresar al Creador, a adorar al que hizo. Si van a recordar al Creador, recuerden el día que apartó para eso. Apocalipsis 12:17. El dragón se enojó con la mujer y fue a hacer guerra con el remanente de su simiente, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sean bendecidos los que sigan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de Dios y puedan entrar por las puertas de la ciudad. Y nuevamente, Hebreos 5:9. Y siendo perfeccionado se convirtió en el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Sabes, por toda América del Norte hay vías de tren, tenemos vías de tren. ¿Alguna vez has escuchado pasar el tren mientras hacemos el servicio aquí mismo? ¿Saben su anchura? Son 4 pies, 8 pulgadas y media. En toda América del Norte tienen que tener vías del mismo tamaño, o los trenes no ajustan en las vías. ¿Sabes por qué son 4 pies, 8 pulgadas y media? Porque cuando fabricamos nuestros trenes en Estados Unidos, usaron las mismas plantillas y maquinaria que usaron para los vagones. Entonces, ¿por qué los vagones en Estados Unidos tenían una longitud de eje de 4 pies y 8,5 pulgadas? Porque cuando la gente llegó de Inglaterra, ese era el tamaño de sus vagones. Usaron la misma maquinaria, las mismas medidas que estaban en sus vagones, algunos de ellos fueron enviados aquí y todos los hicieron del mismo tamaño. ¿Por qué todos los vagones en Inglaterra eran de ese tamaño? ¿Por qué todos los vagones en Europa eran de ese tamaño? ¿Por qué todos los vagones en Europa tenían 4 pies y 8 pulgadas y media? Porque descubrieron que, si no los hacían de 4 pies, 8 pulgadas y media, las ruedas no encajaban en los surcos de piedra en las carreteras principales de Europa. Y terminaban rompiéndose, porque siempre estaban luchando contra las grietas en el camino y se rompían las ruedas. Por lo que tuvieron que hacerlo de 4 pies, 8 pulgadas y media. Es realmente una mala longitud para un tren. Les gustaría tener ruedas más anchas en un tren para que evite volcarse tan fácilmente. ¿No acabamos de perder un tren? Lo escuchamos, fue en Inglaterra o no era en Washington. ¿Por qué los surcos eran de ese tamaño? Porque los romanos construyeron las carreteras y los carros romanos tenían 4 pies y 8 pulgadas y media, las ruedas del carro. ¿Sabes por qué las ruedas del carro romano eran de ese tamaño? Porque así de ancho tenían que ser para acomodar la parte trasera de 2 caballos de carro. Por lo que los trenes en toda América del Norte han sido gobernados por la parte trasera de 2 caballos. Es interesante cómo te quedas atascado en algo que es difícil de cambiar, pero si intentas cambiarlo ahora te das cuenta de que si vas a China y Japón son trenes bala. ¿Sabes por qué están delante de nosotros en trenes bala? Porque no siguieron el tamaño del carro romano y pudieron llegar a eso más rápido que nosotros, por lo que Dios quiere que sigamos obedeciendo. Jesús dijo, Mateo 7:21, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Así que una cosa es decir, es muy interesante eso, Pastor Doug, pero ¿vas a estar aquí escuchando la palabra o haciendo la palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Me encanta hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Cuando la ley de Dios, amor a tu prójimo, los primeros 4 mandamientos es amor a Dios, los últimos 6 mandamientos son amor a tu prójimo. Esa ley se resume en amor, y si lo amamos, Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces las cosas que digo? Dijo, si me amas, ¿haz qué? Guarda mis mandamientos. Él no quiere que solo seamos oyentes de la palabra. Él nos invita a que vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo les daré descanso.
Y Él quiere que tengas ese descanso. Y quiero leerles algo. Pensé que había algo muy interesante aquí en conclusión. Toma mi yugo sobre ti. Encontrarás descanso para vuestras almas. El sábado se trata de disfrutar de ese descanso. ¿Alguna vez has escuchado el poema del camino torcido? Un día, a través del bosque primitivo, un ternero caminaba a casa como deberían hacerlo los buenos terneros, pero hizo un camino todo torcido, un camino tortuoso como todos los terneros. Desde entonces han huido 300 años e infiero que el becerro está muerto, pero aún así dejó su rastro y de ese modo cuelga mi relato moral. El sendero se retomó al día siguiente por un perro solitario que pasó por allí, y luego una sabia oveja campana que siguió el sendero sobre el valle y empinado, y arrastró al rebaño detrás de él también, como siempre hacen los buenos mozos de campana. Y a partir de ese día, desde la colina y el claro, a través de esos viejos bosques se hizo un camino. Y muchos hombres entraron y salieron, y esquivaban y se volvían y se inclinaban, y pronunciaban palabras de justa ira porque era un camino tan tortuoso. Pero aún así siguieron, no se rían, las primeras migraciones de ese ternero. Y a través de este bosque sinuoso acechaba, porque se tambaleaba cuando caminaba. Este sendero del bosque se convirtió en un carril, que se doblaba y giraba y volvía a girar. Este carril torcido se convirtió en un camino donde muchos pobres caballos con su carga trabajaban bajo el sol ardiente y viajaban 3 millas en una. Y así 1 siglo y medio siguieron los pasos de ese ternero. Los años pasaron en veloz flota. El camino se convirtió en una calle de pueblo. Y antes de que los hombres se dieran cuenta, se convirtió en una calle concurrida de una ciudad. Y pronto la calle central fue esta, de una metrópolis de renombre. Y los hombres 2 siglos y medio después seguían los pasos de ese ternero. Cada día 100.000 huían, siguiendo en zigzag al becerro. Y sobre su viaje torcido fue el tráfico de un continente. Fueron conducidos 100.000 hombres por un becerro cerca de 3 siglos muerto. Seguían todavía su camino tortuoso y perdían 100 años al día, porque así se presta tal referencia con un precedente bien establecido. Una lección moral que esto podría enseñar, fuera yo ordenado y llamado a predicar, porque los hombres son propensos a quedarse ciegos a lo largo de los senderos de terneros de la mente, y trabajar lejos de sol a sol para hacer lo que han hecho otros hombres. Siguen por los caminos trillados y afuera y adentro y delante y atrás, y aún persigue su rudo rumbo para mantener el camino que hacen los demás. Mantienen el camino como un surco sagrado por el que se mueven toda su vida. Pero cómo se ríen los sabios dioses del bosque, quienes vieron al primer ternero primitivo. ¿Entendieron eso? Lo que comienza con un becerro serpenteando por el bosque, y luego seguido por un perro, y luego las ovejas, y luego un hombre, porque es un poco más fácil ir por el camino trillado. Y luego muy pronto todo el mundo está dando vueltas en este camino de tejido, y tal vez eso es lo que sucedió a la iglesia. Es que la gente sigue una tradición de hombres y no el mandamiento de Dios. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Ah, pero Señor, tal vez soy diferente. Y Jesús dijo, si me seguís seréis diferente. Pero ¿cómo podrían estar equivocadas todas las iglesias? Eso es lo que dijeron sobre los líderes religiosos en la época de Cristo. Si Él es el Mesías, ¿por qué todos los demás no creen en Él? Si serás un cristiano bíblico, necesitas seguir la Biblia, seguir la palabra de Dios. Así que, ¿es el domingo sagrado? Es solo otro día de trabajo. Solo hay un día en la Biblia bendecido por Dios. Es el séptimo día sabático. Amén. ¿Quieres ser un hacedor de la palabra y no solo un escuchador, amigos? Amén.